Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el doctor Augusto Montúfar Valer, cirujano del aparato digestivo con entrenamiento en trasplantes de órganos. Este es el quinto video tutorial del manual que está relacionado a la anatomía quirúrgica de las vías biliares y algunos conceptos básicos sobre vías biliares. Como para hablar primero de las vías biliares, tenemos que saber que existen dos tipos de vías biliares. Las vías biliares intrahepáticas y las vías biliares extrahepáticas, ¿no? Nosotros sabemos que por estas vías transcurre la bilis que va hacia el duodeno. La vía biliar intrahepática la vamos a desarrollar a más detalle cuando hablemos de hígado. Las vías biliares extrahepáticas están formadas por las confluencias de los hepáticos derecho e izquierdo y forman la vía biliar común, el hepático común, que luego del conducto cístico forma el colédoco y desemboca en el duodeno mediante la ampolla de Vater. Entonces, esta vía biliar se denomina principal al hepatocolédoco con el esfínter de Oddi. Esas son las estructuras que forman la vía biliar principal. Y la vía biliar accesoria al conducto cístico con la vesícula, ¿no? Entonces, así es como se clasifica la, las vías biliares extrahepáticas. Al hablar de vesícula, al hablar de vesícula, básicamente lo que tenemos es un órgano piriforme en el adulto que está ubicado en una depresión que se denomina fosa vesicular, en la fosa vesicular o placa vesicular. El hígado tiene tres placas, la placa vesicular, la placa iliar y la placa umbilical. Esas son las tres placas que tiene el hígado. Entonces la vesícula está alojada en la placa vesicular a nivel del lóbulo caudado, ¿no? El lóbulo cuadrado, mejor dicho, perdón, no es caudado, lóbulo cuadrado. Mide en el adulto aproximadamente 10 centímetros de longitud, 3 a 5 de ancho y una pared de 3 milímetros. Tiene una capacidad de aproximadamente 30 ml en promedio que puede llegar hasta 50, 100 e incluso hasta 300 ml, ¿no? Es que está formado por el fondo de la vesícula, que es la parte libre que sobrepasa el hígado. El cuerpo es la que está unida al hígado. El cuello es la parte que ya no está adherida al hígado. Y desemboca en el conducto cístico. Esas es las partes de la vesícula. La unión entre el cuerpo y el cuello normalmente se denomina infundíbulo. Y entre el, entre el cuerpo y el cuello existe una estrechez, unas válvulas, así como entre el cuello y el conducto cístico, ¿no? Y como vamos a ver, dentro del conducto cístico están las válvulas de Heister, las válvulas de Heister. A nivel del cuello existe una dilatación bastante frecuente, bastante común, denominada bolsa de Harman o bacinete, bolsa de Harman o bacinete. Esta vesícula está irrigada por la arteria vesicular, que son principalmente la anterior y la posterior, que son ramas de la hepática derecha. La hepática derecha nace de la hepática común nace de la hepática propia, y la hepática propia es continuada del tronco celíaco que viene de la aorta. ¿Ya? Normalmente la vía biliar está por encima y a la derecha de la vena porta y la arteria está a la izquierda y por delante de la vena porta. ¿Ok? Entonces, anatómicamente esa es su estructura principalmente de la vesícula, ¿ya? La conformación interna o histológica de la vesícula tiene una particularidad, que es que no tiene submucosa, tiene un epitelio cilíndrico, un epitelio cúbico simple, ¿ya? No tiene submucosa, tiene la capa muscular y la adventicia. Esa es la característica de la vesícula, a diferencia de la mayoría de los órganos gastrointestinales que sí tienen mucosa muscular, submucosa muscular y adventicia. La primera capa es la mucosa, luego viene la submucosa que no tiene la vesícula, luego viene la capa muscular y luego la capa adventicia.
¿no? En el conducto cístico existe una dilatación denominada dilatación de Broca y en el conducto cístico se encuentran las válvulas de Heister, como les hice ver acá. Estas son las válvulas de Heister. ¿Ok? Ahora, en esta zona de la vesícula existe unos reparos anatómicos importantes, este, que son de importancia quirúrgica, muy relevante. ¿Ya? Acá tenemos dos triángulos, el triángulo hepatocístico que ha sido descrito a raíz del advenimiento de la laparoscopía, que es un triángulo, el triángulo mayor que está limitado por el borde hepático, la vía biliar y el conducto cístico. Dentro de este triángulo hepatocístico está la arteria cística y el ganglio de Mascagni, ¿ya? Ahora, en este triángulo hepatocístico se encuentran la mayor parte de las variantes anatómicas de la vía biliar. Es así que al momento de realizar una cirugía es importante la disección eh, completa y cuidadosa de esta zona, ¿no? Para evitar lesiones mayores, de las cuales la más importante es la lesión de la vía biliar. El otro triángulo es el triángulo menor o el triángulo de Calot, conocido ya tradicionalmente, ¿no? Este triángulo de Calot está formado por la arteria, el conducto cístico y el conducto colédoco. En ese triángulo encontramos como un punto de reparo el ganglio de Mascagni. Entonces, nosotros cuando operamos, lo primero que tratamos de identificar es el triángulo hepatocístico, identificamos el ganglio, porque sabemos que adyacente está la arteria para hacer un control vascular y que la cirugía transcurra sin mayor problema. Eso es en cuanto a la anatomía y los puntos importantes de reparo que existen en esa zona. Ahora tenemos algunos conceptos clínicos que describir. En cuanto a la vesícula, describo esto acá ampliando un poco, no solamente anatomía, sino conceptos clínicos. ¿Por qué? Porque la colecistitis es una de las patologías más frecuentes que tenemos en las emergencias. Entonces, nosotros tenemos que saber diferenciar estos cuatro conceptos: la litiasis vesicular, el cólico vesicular, la colecistitis aguda y la colecistitis crónica. ¿Por qué es importante definir bien claramente eso? ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer un adecuado manejo. Y el manejo está en función a los criterios de Tokio, que como ustedes sabrán, los criterios de Tokio se adaptan a cualquier realidad, a cualquier centro quirúrgico en el mundo. Entonces, ¿cómo se define la litiasis vesicular? La litiasis vesicular es la presencia de cálculos, pero sin síntomas, de manera asintomática. Y en estos casos, normalmente los pacientes no requieren una intervención quirúrgica per se, excepto si los pacientes ya tienen inmunosupresión, tienen un cálculo grande único o más de tres grandes o la vesícula de porcelana. En estos casos es donde se hace la cirugía en estos pacientes. Pero si los pacientes son asintomáticos únicamente, la indicación es observar. El cólico vesicular es un paciente que llega a la emergencia con dolores tipo cólico y que con el tratamiento antiespasmódico y la hidratación, el cólico desaparece en un lapso de 6 a 8 horas. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el cólico vesicular y la colecistitis aguda, en cambio, es cuando el dolor persiste por más de 6 horas, además se asocia a dolor, fiebre, leucocitosis. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre el cólico es que calma en 6 horas y la colecistitis persiste por más, además que está asociado a signos de infección. Y la colecistitis crónica es aquel paciente que ha tenido episodios de colecistitis aguda previas o de cólico vesicular. Entonces, con estos conceptos, nosotros tenemos definiendo bien estos conceptos, tenemos la posibilidad de manejar bien a un paciente. Porque si nosotros tenemos un paciente con litiasis, sin síntomas, sin factores de riesgo, solo se observa. Si es un paciente que viene con cólico, le damos antiespasmódicos y luego la cirugía tiene que ser programada. Si es un paciente con colecistitis, la indicación es hospitalización. Y si un paciente viene con colecistitis crónica, se hace un preoperatorio para una cirugía programada. Al respecto de la colecistitis, tenemos que los adultos, generalmente el 16% tienen cálculos, en los mayores de 60 ya el 30%, 80-90% de las enfermedades en emergencia son producidas por cálculos, uno de cada cinco mujeres y uno de cada 10 en el varón.
En cambio, las mujeres nulíparas tienen el mismo riesgo que los varones. Según Trotman y Soloway, los cálculos se dividen en cálculos de colesterol 10%, cálculos pigmentarios 15% y cálculos mixtos, que son la mayoría del 75%. Estos cálculos pigmentarios son de dos tipos: los negros por hemólisis o cirrosis y los marrones cuando se infectan. ¿Ya? Entonces es importante que recuerden todo eso. Acá para darles una pequeña introducción de lo que es la vía biliar intrahepática, ¿no? Esta vía biliar intrahepática eh, se va a formar a través de los confluentes de los segmentos descritos por Kuhnau, ¿ya? Entonces cada segmento emite un canalículo que se va uniendo y finalmente van a formar, los del lado derecho forman el hepático derecho y los del lado izquierdo forman el hepático izquierdo, ¿no? En el lado derecho tenemos los segmentos anteriores, o como está descrito acá, el paramediano, o el lateral derecho, que también se llama posterior, y los segmentos izquierdos, que son los segmentos 2, 3 y 4. La configuración del hepático izquierdo es más variable que en el caso del derecho, porque el derecho se forma a través de la unión de dos conductos segmentarios, anterior y posterior. Ok. Esta confluencia se da a nivel de la placa iliar, y esta placa iliar es un engrosamiento de la cápsula de Gleason. Esta cápsula se va a formar por la coalescencia de las fascias vasculares del pedículo hepático y del epiplón menor, ¿no? Es un punto de reparo importante en las cirugías, de las vías biliares. Bueno, les comento que hace poco operamos una lesión de vía biliar, justamente disecamos en esta zona, ¿no? Es una disección un poco laboriosa. Al respecto de la colecistitis, tenemos que hablar de los criterios de Tokio. Los criterios de Tokio, como les decía, son unos criterios que se adaptan a cualquier centro quirúrgico en el mundo, ¿no? Básicamente está en función del diagnóstico y la gravedad y el manejo, ¿no? Los criterios de Tokio para diagnóstico son signos de inflamación local, signos de inflamación sistémica y hallazgos ecográficos. Basta la presencia de uno de cada uno para hacer el diagnóstico definitivo, o cuando hay presencia de un ítem A y un ítem B, se sospecha. Pero algunos centros no cuentan con ecografía a la mano, e incluso en centros importantes no hay ecografía a la mano, así que el diagnóstico tiene que ser clínico en función a estos criterios, ¿no? Ahora, una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico de colecistitis, tenemos que saber la severidad, y la severidad está en función de estos parámetros, ¿no? En leve, moderado y severo. Basta que tenga uno de los que cumple, basta que tenga uno, el diagnóstico se puede hacer si es leve, moderado o severo. Se habla de leve cuando no cumple ningún criterio 2 o 3. Se habla de grado moderado cuando hay leucocitosis mayor de 18.000, dolor en hipocondrio, la duración de los síntomas más de 72 horas y hay marcada inflamación local. Ya esos son los criterios de severidad grado 2. Y cuando hay ya compromiso mayor, hay disfunción de órganos, ya se habla de un grado severo. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer el manejo. Ahora, recuerden que este criterio de Tokio se adapta a cualquier centro quirúrgico del mundo. Entonces, cualquiera sea la gravedad, lo primero que se hace es dar terapia de soporte, antibióticos, hidratación, manejo del dolor, etcétera, etcétera. Y una vez que hemos iniciado el tratamiento inicial, nosotros, si es grado leve, hay la opción de pasarlo a una colecistectomía temprana o a observación. ¿Qué es una colecistectomía temprana? La colecistectomía temprana es cuando se realiza antes de las 72 horas. ¿Ya? Eso es lo que se hace en un grado leve, o se pasa a observación para que sea una cirugía electiva. Cuando es un paciente grado 2, si responde, tenemos tres opciones, ¿no? Si responde el grado 2, tenemos tres opciones: a una colestectomía temprana, que es antes de las 72 horas, una colestectomía de emergencia, que es antes de las 24 48 horas, y una colestectomía electiva. La electiva se define una colestectomía hasta los 10 días,
¿ya? Entonces tenemos que diferenciar eso. Temprana, temprana, antes de las 72 horas, emergencia antes de las 24 48 horas y electiva antes de los 10 días, ¿no? Eso es en caso de que el paciente responda. Ahora, recuerden que hay centros donde tienen logística, tienen soporte, tienen infraestructura, de tal manera que cualquier paciente que llega a la emergencia, sea un cólico, una colestitis leve, o una colecistitis moderada, el paciente termina siendo operado por emergencia y ese tratamiento ha resultado en menores complicaciones, especialmente las severas, que son las lesiones de la vía biliar. Entonces hay centros donde la colestectomía prácticamente se hace de emergencia como si fuera una peli. Cuando es un grado 3, cuando es un grado 3, perdón, cuando el grado 2 no responde a la terapia, se hace un drenaje de la vesícula biliar. Al igual que en el grado 3, cuando el paciente tiene grado 3, el tratamiento tiene que ser drenaje urgente de la vesícula biliar. Y este drenaje se puede hacer al pie de cama, se puede hacer vía laparoscópica o vía laparotomía. Entonces, en eso consiste el, el fluxograma de los criterios de TOC. Acá está el concepto de lo que habíamos hablado, los colestitis temprana de emergencia, colestectomía laparoscópica electiva y el drenaje de la vesícula biliar que puede ser al pie de la cama. Para realizar una ecografía, una colestectomía tenemos que evaluar los criterios los criterios, la visión crítica de seguridad. Esta visión crítica de seguridad son pasos importantes que tiene que seguir un cirujano para poder hacer una cirugía segura, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, primero, identificar bien la, el sitio quirúrgico, porque puede ser que haya demasiada inflamación, puede ser que haya demasiadas adherencias, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene primero que evaluar ese contexto. Una vez que se ha evaluado ese contexto, es también importante hacer un buen preoperatorio, ¿no? Es un buen preoperatorio para hacer un buen tratamiento. Cuando la vesícula está tensa, se recomienda la aspiración. La tracción tiene que ser efectiva a través del bacinete para lograr ver el triángulo hepatocístico. Tiene que hacer una buena tracción sin traccionar demasiado de tal manera que se pueda acodar el colédoco o deformar la anatomía. Y la tracción tiene que ser adecuada, ¿no? La disección tiene que ser pegada a la vesícula, siempre pegada a la vesícula, pero se diseca primero el peritoneo, primero indican el peritoneo posterior, recomiendan, y luego el anterior. Bueno, en mi caso yo algunas veces hago primero el anterior o otras veces la posterior, pero siempre por encima del surco de Rubier, que es por donde ingresa la vena porta derecha hacia el hígado. Ese es el surco de Rubier. Toda disección tiene que ser del surco hacia arriba, del surco hacia arriba. ¿Ok? Y la disección del lecho tiene que ser siempre, por lo menos hasta la unión con el cuerpo, hasta la unión con el cuerpo. ¿Por qué? Porque acá puede darse la situación de que puede haber conductos aberrantes o conductos accesorios, ¿no? Entonces, una disección amplia que permite ver dos únicas estructuras. Se recomienda no hacer ninguna sección de ninguna estructura si no se ha completado bien esta disección y no se tiene la seguridad de que solamente dos estructuras entran a la vesícula. Una vez que nosotros hemos identificado estas dos estructuras, la seguridad es al 100% prácticamente, ¿no? Hay posibilidades mínimas de lesionar de la vía biliar. Otra recomendación importante es de que cuando uno está haciendo una cirugía de vesícula y el paciente empieza a sangrar, que es una de las principales causas de lesión de vía biliar, es primero tomar calma. Lo primero que se tiene que hacer es tomar calma, mantener la calma. Luego hacer una hemostasia compresiva. Luego hacer una hemostasia compresiva. Luego de eso tenemos que identificar el vaso. Tenemos que identificar el vaso. Una vez que hemos identificado el vaso, se hace una hemostasia definitiva. Y una vez que se ha hecho eso, recién se hace la colestectomía. En caso de no identificar, no se recomienda la colocación de clip a ciegas o
la electrofulguración a ciegas porque incrementa el riesgo y la lesión de la vía biliar. Es mejor convertir. ¿Ok? Entonces, esos son los principios de la cirugía segura de la vesícula biliar. Bueno, espero que les haya servido. Un saludo a todos ustedes, amigos, y nos vemos en el próximo video, que es en relación a la apendicitis, que es otro tema interesante. Saludos, amigos.